Gente, acabamos de pasar la Semana Santa y estoy segurísimo de que independientemente del lugar del que tú seas, te topaste con alguna de las representaciones de la muerte de Jesús. Y te estarás preguntando, ¿desde dónde viene esa tradición? ¿Desde cuándo se ha hecho? O incluso, ¿quiénes fueron los primeros en realizarla? Así que si te interesa, te invito a que te quedes en este video donde hoy hablaremos sobre las representaciones teatrales de la muerte de Jesús. Antes que nada hay que definir que estas representaciones son teatrales. El teatro es una rama del arte y por ende es una vía de comunicación de ideas y también de expresar emociones y sentimientos en las personas que lo estamos captando. Socialmente hablando, o sea, para el pueblo que lo está viendo, el teatro es muy didáctico, puesto que estamos tanto percibiendo de manera visual como de manera auditiva la idea que se nos está presentando durante alguna obra. No es de extrañarse que este medio también se utilizara con fines religiosos o con fines evangélicos desde épocas muy antiguas para catequizar desde la gente adulta hasta los niños pequeños que apenas van haciendo uso de razón. No es de extrañarse que estas obras sean tan grandes y tan llamativas y tan vistosas, pues es con el fin de atraer a las personas y de transmitirles un mensaje con este fin evangélico, con el fin de catequizar en alguna idea de la religión. Para entender un poco el trasfondo histórico de las representaciones teatrales de la Pasión de Cristo, nos tenemos que remontar a los años de la conquista de México. Recordemos que durante la época de la conquista de México, aparte de la conquista militar que se estaba llevando a cabo, también se llevó a cabo una conquista religiosa y por ende una labor evangelizadora sumamente ardua por parte de los misioneros franciscanos que vinieron con la encomienda de evangelizar a muchísima gente, a muchísimos indígenas que en ese entonces pues se les consideraba como gente pagana y gente alejada de Dios. Es por esto que ellos fueron los primeros en emplear el teatro evangelizador para que de esta manera las personas, los indígenas de ese entonces, captaran las ideas de catequesis, de ideas bíblicas con mucha mayor facilidad que con el simple hecho de nada más hablarlo o explicárselo, puesto que no iban a entender nada porque era algo ajeno a su religión de los indígenas, ajeno a su cosmovisión, una manera muy ingeniosa en cómo los franciscanos se la arreglaron para que los indígenas percibieran las ideas que querían que entendieran, pues fue por medio de las representaciones teatrales. Entonces aquí tenemos el primer punto. El teatro evangelizador se lo debemos principalmente a los frailes franciscanos, que fueron los que comenzaron a impulsar este movimiento religioso y cultural en los distintos pueblos prehispánicos de los primeros años de México en la época de la Nueva España. Aunque se comenta que desde los primeros años de que cayó la gran Tenochtitlán en manos del poder de los europeos, ya se hacían representaciones teatrales con fines bíblicos y con fines religiosos, no fue hasta 1585 cuando el tercer concilio colocan al teatro o ponen el medio teatral religioso como una de las principales fuentes para llevar el mensaje del evangelio a la mayor cantidad de pueblos posibles. Entonces es aquí donde las órdenes religiosas se centraron cada vez más en esforzarse para impulsar y para movilizar a las poblaciones a realizar representaciones teatrales tanto de pasajes bíblicos como de historias de la iglesia que venían de Europa desde muchos años atrás, antes de que llegaran los europeos a este nuevo continente para ellos. Hay que mencionar que esta práctica ya se llevaba a cabo aproximadamente desde el siglo XII, XIII más o menos,
desde España. En España fue en donde nació el teatro evangelizador con los fines religiosos. Entonces, todas estas ideas teatrales de evangelizar por medio del teatro llegaron a la Nueva España, ¿sí? Y aquí las tuvieron que adaptar para que la gente indígena de esta zona lo comprendiera a su manera, a su cosmovisión que ellos tenían en ese entonces. Y para adaptar los libretos que se llevaban a cabo para hacer las representaciones, pues los franciscanos tenían que inspirarse y sacarlo tal cual de la Biblia, ¿sí? De los 4 evangelios. Por ejemplo, para representar la pasión de Cristo, estudiaban los 4 evangelios y sacaban las piezas más relevantes o lo que consideraban que era lo más importante para representar, y lo transcribían a la lengua indígena, ¿sí? Llámese de la zona de los nahuas, llámese de la zona de los purépechas. Aunque no se tenga registro exacto de las obras, se sabe que los frailes transcribían a la lengua después de un tiempo que ellos supieron hablar la lengua, transcribían los libretos para que la misma gente, para que las mismas personas lo entendieran en su lengua, vaya, ¿sí? Lo adaptaban a la lengua de la zona en la que se encontraban. Realmente registros de algún libreto de la época del siglo XVI, que fue donde se comenzó a llevar a cabo estas representaciones de manera ya más formal, pues realmente no se tiene, aunque sí se hacen menciones en algunos documentos. Por ejemplo, en redacciones de Fray Bernardino de Sahagún, de Fray Toribio de Benavente, ya se menciona que se llegaron a hacer representaciones bíblicas en los centros ceremoniales para llamar a la gente, para catequizar a la gente, y después de eso se llevaban a cabo algunos sacramentos como lo era el bautismo. Aunque no se tiene realmente un registro y tampoco un autor de quiénes eran quienes adaptaban las obras, por así decirlo, se indaga que algunos frailes franciscanos, como por ejemplo Fray Luis Fuensalida y Fray Andrés de Olmos, fueron de los principales impulsores en adaptar pasajes bíblicos o en adaptar obras de teatro con fin religioso aquí en México, aquí en la Nueva España. Ellos fueron los principales impulsores, vaya, de adaptar estos libretos. En cuanto a la representación de la Pasión de Cristo concretamente, se menciona que fue Fray Francisco de Gamboa uno de los principales impulsores en representar la pasión y muerte de Jesús en la capital del Imperio Mexica, ¿sí? En la capital de Tenochtitlán, o al menos en las zonas aledañas. Se menciona que este fraile fue de los impulsores principales en comenzar a representar este pasaje bíblico tan importante para la historia de la iglesia. El teatro solo fue una más de las expresiones populares por las cuales los franciscanos, los frailes, se optaron para realizar una evangelización masiva de lo mayor que se pudiera. Otras expresiones religiosas eran, por ejemplo, las procesiones, las fiestas patronales, el canto de las alabanzas, etcétera, etcétera. El teatro viene a sumarse a estas otras expresiones populares para tratar de fomentar una evangelización cada vez más rápida, cada vez un poco más acelerada, y de evangelizar en grandes masas, por así decirlo. Entonces, terminando este punto, tenemos que entender que la representación de la muerte de Jesús no es algo nuevo. Realmente viene desde la época de la conquista, aproximadamente desde el siglo XVI hasta la actualidad, que se ha llevado a cabo. Claro, no en todos los pueblos tiene la antigüedad, una antigüedad tan grande, obviamente. A lo mejor hay lugares como por ejemplo ciudades o pueblos más pequeños o que se fueron creando tiempo después, en donde a lo mejor las representaciones teatrales de la muerte de Jesús tienen a lo mucho 40 años, 20 años, 80 años, por así decirlo, ¿sí? Entre las más antiguas que tenemos aquí ahorita en México, pues es la de Iztapalapa, que es una de las más representativas, ¿sí? Y esa fue fundada, esa fue, comenzada a llevarse a cabo de manera periódica desde 1843 por los mismos pobladores de Iztapalapa, que hasta el día de hoy pues se ha convertido en una de las representaciones más icónicas de México
en cuanto a la temática de evangelizar por medio de representaciones teatrales. Una vez que entendimos más o menos desde cuándo vienen las representaciones teatrales, cuál es la función del teatro y cuál era el objetivo que se buscaba con este, ahora quiero que entendamos un poco por qué en la sociedad es algo tan arraigado. Y esto también tiene su origen desde cómo los franciscanos trabajaban con estas obras, ¿sí? Los franciscanos no actuaban, vaya, dentro de la obra, ellos no salían representando a los personajes, sino que toda esta tarea de escenificar, de actuar y de interpretar los papeles siempre se lo delegaban a los indígenas, ¿sí? A ellos eran los únicos que les permitían o les daban la oportunidad de participar para sentirse parte de la representación y para que en el papel que llevaran a cabo pues entendieran mucho mejor de lo que les estaban hablando a la hora de evangelizar, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta que les daban ese lugar para que ellos actuaran, para que ellos representaran, para que ellos acomodaran prácticamente todo, lo único que hacían los frailes era dirigirlos, darles a lo mejor darles el libreto, digamos, por así decirlo, para que no se salieran de la representación evangélica, ¿sí? Pero el hecho de que les delegaran esas tareas a los indígenas, poco a poco los convirtió en un arraigo cultural para los pueblos, ¿sí? Porque el hecho de que año con año o que lo hicieran la misma gente fue haciendo que se arraigara de una manera tan grande que en la actualidad pues es algo difícil de imaginar que en algún pueblo, por muy pequeño que sea, no se lleven a cabo estas representaciones teatrales, ¿sí? Tal vez no a una escala muy grande como en otros, pero siempre hay personas que se encargan de llevar a cabo estas representaciones, fomentadas tanto por sacerdotes como por mismas comisiones, pero a lo que voy es, las mismas personas son las que se encargan de mantener viva esta evangelización teatral. ¿Por qué? Pues porque en la actualidad es algo tan arraigado que las personas lo percibimos como parte de nuestra propia cultura, como parte de nuestras propias tradiciones, aunque muchas veces a lo mejor se deja un poco de lado la cuestión religiosa, pero la cuestión tradicional o la cuestión cultural de representar año con año la pasión y muerte de Jesús se ha convertido en una tradición tan importante, en un rasgo cultural sumamente marcado que es difícil de imaginar que en algún momento no se llegara a llevar a cabo. Por ende, y para finalizar este video, pues hay que recordar los puntos más importantes. La representación de Jesús es una adaptación de los 4 evangelios, ¿sí? Adaptación que se llevó a cabo desde la época de la Nueva España, aquí en nuestro país al menos, gracias a los frailes franciscanos como medio de evangelización popular, ¿sí? Se arraigó tanto en la población porque eran los mismos indígenas los que participaban, que en la actualidad se ha convertido en un símbolo de localidad, un símbolo de identidad. Cada persona admira y patrocina sus tradiciones. Cuando va a otros lugares que dicen, oyes, en mi pueblo hacen cierta tradición el Viernes Santo, oyes, en mi pueblo hacen esto otro, y se ha convertido en una cuestión de identidad tan grande que en la actualidad es difícil imaginarnos que la Semana Santa no se viva sin una representación de la pasión, ¿sí? Ha trascendido esto a un grado tan alto, por así decirlo, que en la actualidad es algo difícil de ver que mientras se lleva a cabo el Viernes Santo y todo esto de la Semana Santa, no haya una representación de la pasión, vida y muerte de Jesús. Espero que este video te haya sido de utilidad para que comprendieras un poco mejor el trasfondo histórico que tienen las representaciones de la pasión de Cristo que vemos año con año en nuestros pueblos, ¿sí? Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, comenta y ayúdame a compartir esta información para que llegue a muchísima más gente. Por mí, esto es todo. Nos vemos en la siguiente.